Del hombre a la bestia hay un solo paso. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, ¿bien y tú? Qué bueno, qué bueno. Aquí empezando el año, ¿qué tal? Ojalá hayan tenido un feliz año. Oigan, este es nuestro primer episodio del 2023, el episodio número 14. Yeah. Ojalá de verdad les haya llegado nuestro mensajito de fin de año. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y pues ahora sí, vamos a ver qué nos trae este año, ¿no? Espero que algo muy bueno, más amigos. Y otra buena noticia, no sé si te diste cuenta, y todo puede cambiar porque si alguno de ustedes decide salirse, ya valió. Pero específicamente hoy recibimos la noticia de que llegamos, Oraculto, el canal de Oraculto llegó a 1000 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, en verdad, ya somos no se salgan, 1000. no se salgan para que no sean otra vez 990 y algo. Ya eran 1000, que se queden 1000. En el 999 así de... Y de repente, ¡cling! Pero se sale uno y... ¡boom! Pero de repente así de, ay, no era 997 ayer y de repente 995 así de... Ay, bye, pero gracias. 1000. Hoy somos 1000, así que no se salgan, se los prohibimos. Hoy somos 1000 de veras. Entonces, ojalá seamos muchos más y se vayan sumando más y más de 1000 en 1000. Así es. Pues bueno, Pau, cuéntales de qué les vamos a platicar hoy. Pues hoy, no, ¿verdad? Pues hoy. No, en el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo involuntariamente a causa de una maldición u otro agente exterior. El episodio de hoy es muy interesante porque vamos a platicar un poco acerca de la licantropía y de los hombres lobo, pero específicamente de los casos reales de hombres lobo, ya que durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de licantropía en Europa, en donde, por supuesto, se les vinculaba con la magia negra, la brujería y la adoración al diablo. Así es que hoy habrá un poco de true crime y un poco de mitología, un mix bastante interesante. Eso. La mayoría de nosotros ya sabemos qué es un hombre lobo, cómo se ve y cómo se comporta gracias a que esta criatura mitológica, tan famosa como el vampiro, ha aparecido en muchas historias, cuentos, series de televisión y películas. Y hoy realmente es muy difícil imaginar a alguien que no haya escuchado o no conozca de ellos. Pero, algunos datos curiosos y los casos documentados de hombres lobo de los que les vamos a platicar hoy, quizá sí no los hayan escuchado. Entonces empezamos. Probablemente. Sí, para mucha gente. Sí, son viejos pero raros. La palabra licántropo, súbete a mi moto y ahí voy a empezar a cantar. Probablemente ustedes no lo escuchen al final cuando limpiemos el audio, pero si por cualquier razón escuchan un ruido raro, pasó una moto yo creo que muy lenta, pero esas que hhacen mucho ruido. Sí, probablemente de esas chiquitas que hacen más ruido que moto, pero no importa. Sigamos. De esos iba a cantar la de súbete a mi moto. ¿Por qué me sé tantas canciones tan, ni modo, viejas? Sí. No iba a decir malas, dije viejas. Viejatelas. Bueno, la palabra licántropo proviene del griego licántropos, que es la unión de laikos, lobo, y antropos, hombre. Mientras que algunas historias hablan de que la transformación en lobo es literal y completa, otros describen una especie de híbrido entre hombre y bestia, de fuerza sobrehumana y un apetito voraz. Y es que antes de empezar con el mero mole, es importante saber que los hombres lobo y los licántropos no son lo mismo. Para empezar, los hombres lobo no nacen lobos, sino que se transforman después de haber sido mordidos o arañados por algún licántropo u otro hombre lobo.
Los licántropos normalmente son los que nacen de la unión entre hombre lobo y humano. Los licántropos, aunque se transforman, no pueden transformarse completamente en hombres lobo porque conservan la forma humana. Son mitad humano y mitad lobo. Los hombres lobo, por otro lado, son humanos que se transforman completamente en lobos. Los licántropos, aparte de ser mucho más musculosos que los hombres lobo a la hora de transformarse, controlan por completo sus cuerpos y pueden transformarse a voluntad. Y cuando se transforman, están completamente conscientes de sus actos. Mientras que los hombres lobo no pueden controlar su transformación ni sus acciones, por lo que después de recuperar su forma humana no recuerdan sus actividades nocturnas mientras estaban en ese estado, lo que los vuelve una amenaza incluso para sus seres queridos. Aunque cabe mencionar que en las últimas versiones el hombre lobo, o como los ponen en las películas, sí se convierten en lobo y se acuerdan perfectamente de qué estaban haciendo y tienen su conciencia al 100%, aunque regresen a humanos. Digo, nada más era como para... En la de Underworld, por ejemplo. Y también incluso en Wednesday, ¿no? Pues se convierten, sí, bueno, en Wednesday. O sea, ya el hombre lobo ya no, ya le sumaron esa cualidad al hombre lobo moderno. Pues sí, es que Ya no nada más. no hemos visto como películas de puro licántropo, ¿no? Sí, no. Son como hombres lobo. Entonces, bueno, no cierto. sé. Se dice que los hombres lobo normalmente sufren enormemente a la hora de su metamorfosis. Los licántropos se transforman sin esfuerzo y generalmente se cree que los licántropos son más inteligentes que los hombres lobo porque ellos sí controlan sus acciones y sus emociones. De eso sabe haber muy pocos. Ok. Bueno, los mitos del hombre lobo y del licántropo son algunos de los más antiguos. Y aunque las primeras historias del licántropo se mencionan desde la mitología griega en la historia de Lycaon o en la epopeya de Gilgamesh, en donde ya les habíamos platicado que también aparece Lilith, las historias de los hombres que se transforman en lobos, aunado al miedo del lobo, aterrorizaron a la gente común y provocaron cacerías de lobos en toda Europa desde finales de la Edad Media. Esto, cañones. La respuesta frente a los peligros que conlleva la vida rural desencadenó casos en donde los temidos depredadores naturales de la época sirvieron como vehículo catalizador del mito. Y el siglo XVI en Europa fue un verdadero centro de actividad de hombres lobo. En Francia, por ejemplo, están los hombres lobo de Poligny. Michel Verdun y Pierre Bourgot, dos hombres franceses que fueron ejecutados por licantropía en 1521. Su historia, una muy interesante. Durante su juicio, Pierre Bourgot contó que en una fría noche de 1502, cuando se encontraba arreando a su rebaño de ovejas que corrían asustadas por una fuerte tormenta, se acercaron a él 3 jinetes vestidos de negro montados cada uno en un caballo negro. Uno de ellos, sí, todo negro. Uno de ellos le preguntó qué pasaba. Y Bourgot le dijo que sus ovejas habían escapado y que tenía miedo de que fueran a ser presas de los lobos. El jinete le dijo que no se preocupara, que si Bourgot aceptaba servirlo y lo reconocía como su amo y señor, protegería a las ovejas durante los días y los años venideros, y que también le daría dinero para que nunca le faltara nada. ¿Por qué no me he encontrado yo de esos? ¿Dónde firmo? Bourgot realmente lo único que tenía que hacer era rechazar a Dios y jurarle lealtad a su nuevo amo. Así que aceptó los términos y juró también no unirse a ningún servicio divino ni utilizar agua bendita. No vaya a ser. Sí, no vaya a ser. Ese día, tras renunciar a Dios, Bourgot selló el pacto besando la mano cadavérica del jinete, quien después se marchó de la nada. Insert black screen. Yes. Al paso de los años y cansado de aquel convenio, Bourgot se volvió menos dispuesto a obedecer a su nuevo amo y fue intervenido por Michel Verdun, un hombre que estaba al servicio de aquel caballero negro. Michel Verdun convoca a Bourgot al bosque y le exigió que se quitara la ropa para untarle un ungüento mágico que lo convertiría en lobo. ¿Untarle o untarse? ¿Quién sabe? Ay, guácala. Ok, aguas, Bourgot, sí, aguas. Siempre digo aguas, pero si te dicen que te untes... ¿No te fijas que siempre hay algo raro en donde yo tengo que decir aguas? O sea, siempre son... Bueno, pero es que no es lo mismo que te digan. rojo y cuéntense lo que más confianza y le tengan. úntate este ungüento a desvístete porque te voy a untar este ungüento. Pero no bueno. importa quién le va a untar qué. Bueno, anyway, el desvístete para, no sé, para, sí, no. Bueno, no si importa. te convocan al bosque y te dicen de noche y te dicen que te desvistas, corre para el otro lado. Para que te untes un ungüento o te vayas a untar un ungüento. Bueno, pues hay de ti si aceptas, pero bueno, sigamos. Para que te ungüenten lo que sea, no es cierto. Bueno, Bourgot obedeció. Se untó el ungüento mágico y estaba convencido de que se había transformado en lobo. Ahí está, ahí dice que él se lo untó, no que se lo untó el otro. Bueno, pero arriba decía, no se sabe, no se entiende. Bueno. Se asombró al ver que sus brazos y piernas se volvían peludas y que sus manos y pies se convertían en patas. Esa noche,
Verdún también usó el ungüento en sí mismo. Cambió de forma y juntos los dos hombres lobo emprendieron una campaña de violencia sangrienta y cometieron actos terribles contra los lugareños y los niños de la ciudad. Primero atacaron a un niño de 7 años y lo despedazaron. Luego mataron a una mujer. Después se llevaron al bosque a una niña de 4 años y se la comieron casi completa, porque solamente dejaron un brazo. Y Burgot también confesó haberle arrancado la garganta con los dientes a un niño de 9 años y haberse comido a otras 4 niñas. Según ellos, su principal motivación para destazar a placer era el sabor de la sangre caliente. Y, sorprendentemente, los dos hombres también confesaron que continuamente se apareaban con lobas, ya que preferían a las bestias que a las mujeres. O sea, aparte. Yo Bueno, no es que sé. se creían, son lobos, entonces era obvio. Eso está medio rarito. Declararon que cada uno tenía una vela de cera verde que desprendía una llama azul oscuro y que se iban al borde del bosque para encender las velas y realizar danzas y sacrificios al diablo, antes de untarse el ungüento que los convertía en lobos. Finalmente, fueron detenidos cuando Michel Verdún fue atrapado con las manos en la masa. Un día, un viajero que pasaba por Poligny fue atacado por un lobo al que logró lastimar durante el ataque, mismo que se retiró a un matorral después de haber sido herido. El viajero siguió el rastro de sangre, con la esperanza de evitar que el lobo enojado lo sorprendiera nuevamente más adelante en su ruta, y en lugar de encontrar a un lobo, encontró a Verdún. Verdún inmediatamente implicó a Burgot, con él, cuando lo interrogaron, y también implicó a Philibert Montot, quien nunca confesó su licantropía. Pues no. Pues sí, pero fue él y ya con eso se fregó la cosa. Los juicios se llevaron a cabo frente a una gran audiencia que acudió a verlos. Condenados por licantropía y asesinato, los 3 hombres fueron quemados en la hoguera. Exacto. El otro nunca confesó, pero también tú de una vez, órale, ya que estamos en esas. Pues sí, y así te cae mal o te lo quieres llevar a la No, tumba no, contigo. pero en pues, una de esas sí dices, es fue él. cierto. Hay que creerle al otro lobo. Ajá. Sí, claro. De entrada hay que creer que son lobos. La esposa de Verdún, quien se cuenta sabía los andares de su marido, también fue condenada, y aunque nunca hubo pruebas de que ella pudiera cambiar de forma como los demás, el tribunal quería estar seguro. Bueno. Pues ya prendieron la hoguera. Ya, échale ahí más. Bueno, sí. Bueno. Sus nombres jamás se dejaron de escuchar en las iglesias, como un recordatorio de las malas acciones que el hombre puede cometer bajo la influencia del diablo, claro, que no sirvieron de nada, porque los juicios contra los hombres lobo aumentaron durante los años siguientes. Y que se aumentaron. No sé si se fijan, pero en cada cosa que platicamos donde son crímenes reales y normalmente que tienen que ver con la falta de información o el pasarse de listos y pues aplicar ley que... No, bueno, por la época es por la falta de información. Ajá. Otro de los casos más sonados fue el de Peter Stubb o Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg, Alemania, en 1589. Un hombre que aterrorizó al pueblo matando niños, hombres, mujeres y ganados por igual. Gracias a Peter, la gente vivía horrorizada. Temían ser víctimas de un demonio del infierno, pero muy en el fondo sabían que entre ellos vivía un ser temible sediento de sangre, ya que sus vecinos afirmaban haberlo visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Durante 1589, Stump tuvo uno de los juicios de hombres lobo más espeluznantes y famosos de la historia. Después de haber sido estirado en un potro y antes de que comenzaran más torturas, confesó haber practicado la magia negra desde que tenía 12 años. Confesó que un día el diablo le había regalado un cinturón o un tipo de faja mágica y que al ponérsela en la cintura se transformaba en un lobo voraz, fuerte y poderoso, de ojos grandes que en la noche brillaban como el fuego, una boca grande y ancha con los dientes afilados y un cuerpo enorme con patas poderosas. Y dijo que cuando se lo quitaba, regresaba de nuevo a su forma humana. Okay. Una vez transformado, Stump cometió asesinatos, violaciones, incesto y también canibalismo. Confesó haberse comido y matado a 14 niños, a 2 mujeres embarazadas, en donde dijo haberse devorado los corazones crudos. Fue acusado de incesto con su propia hija, de haber tenido relaciones con una de sus parientes lejanas, de haberse apareado con un súcubo que le envió el diablo. Y también confesó haber matado a su propio hijo y haberse comido su cerebro. Todo esto lo confesó. Después de su captura, le dijo al magistrado local que había dejado la faja en un valle y el magistrado mandó a buscarlo, pero nunca lo encontraron. La ejecución de Stump
El 31 de octubre de 1589, junto con su hija Sybil y su amante Catherine, fue una de las más brutales registradas. Stump fue puesto en la rueda, donde le arrancaron la carne del cuerpo en 10 lugares con tenazas al rojo vivo, seguido de sus brazos y sus piernas. Luego le rompieron las extremidades con la parte chata de un hacha para que evitara regresar de la tumba, para luego decapitarlo y después quemarlo en la hoguera. No, bueno, ¿y no lo quería meter a la licuadora de una vez? Su hija y su amante fueron desolladas y estranguladas, y luego fueron quemadas con él junto con el cuerpo de Stump. Se dice que como advertencia contra un comportamiento similar y para que los otros posibles adoradores del diablo lo vieran, las autoridades locales levantaron un poste con la rueda en la que torturaron a Stubb. Encima de ella, colocaron la imagen de un lobo y hasta arriba, en la punta afilada del poste, la cabeza cortada de Peter. Como este caso, hubo muchos. El apogeo de los asesinatos relacionados con hombres lobo fue en el siglo XVI y duró hasta el primer cuarto del siglo XVII. Durante ese lapso de tiempo, más de 30,000 personas fueron asesinadas por hombres lobo o personas sospechosas de ser hombres lobo. De acuerdo con los obispos Olaus Magnus y Majolus, en las provincias de Prusia, Livonia y Lituania, los hombres lobo del siglo XVI eran más destructivos que los auténticos lobos, y su heterodoxia se desprende de la afirmación de los obispos católicos de que ellos formaron, cito, una escuela maldita de aquellos deseosos de las innovaciones contrarias a la ley divina. Ok. Regreso a mi opinión de siempre con respecto a estos temas. Es increíble que, puede ser que esta persona, pues sí, en efecto, un asesino serial horrible. No, sus crímenes no tienen... Sí, ok, entiendo. Pero también la impunidad de la iglesia en aquellos días, echándole la culpa, claro, o sea, la supuesta amante y la hija, por más que haya sido la amante o la hija ya han tenido incesto, no era para que la mataran y la mataran de esa forma. Yo estoy seguro que esa gente loca también eran unos criminales, los que estaban haciendo estas torturas y estos juicios, y les encantaba lastimar a la gente y demostrar el poder que tenían sobre la vida y la muerte en las demás personas. Sí. Entonces, ¿quién es más monstruo? Todos estos son monstruos. Se creía que la única manera de librar a un hombre lobo de su maldición era matándolo, ya sea cortándole la cabeza, arrancándole el corazón o herirlo con algún instrumento de plata. Eso de las balas de plata claramente empezó después de que las balas se inventaran. Pues sí. En Italia, durante el siglo XVI, por ejemplo, se pensaba que los hombres lobo, cuando regresaban a su forma humana, ocultaban el exceso de pelo en el interior de la piel, y que cuando se transformaban le daban vuelta a su propia piel. Gracias a esta creencia, muchos de los acusados de licantropía de la época fueron escaldados vivos para corroborar esta teoría. Hijo, no, hombre, es que no puedo. No, o sea, hago corajes, nomás, aunque haya pasado, hago corajes. En Francia se creía que el único modo de matar a un hombre lobo era extrayéndole 3 gotas de sangre. Y por si fuera poco, según se cuenta, que la extracción debía ocurrir justo al instante de la transformación. Okay. Primero agárralo, ¿no? En los Balcanes bastaba con darle al licántropo una infusión de acónito, una planta medicinal venenosa para eliminarlo definitivamente. Así, cada uno de los lugares y sus tradiciones tenían una forma de eliminar a este terror nocturno. El mito de los hombres lobo estaba muy vinculado a la magia negra y a otras supersticiones. Por supuesto. Como siempre. Aparte de ser mordido o arañado por otro hombre lobo, existían otras creencias que podían permitirle a cualquier humano la transformación a hombre lobo, como por ejemplo, ingerir ciertas plantas alucinógenas vinculadas tradicionalmente con lobos y la magia negra, beber agua en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo o beber agua que esté sobre la huella del animal, cubrirse el cuerpo con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena y esperar a no morirte de frío, hacer un pacto con el diablo. De hecho, durante la Edad Media, las personas creían que Satanás era el que creaba a las brujas y a los hombres lobo. Ser víctima de una maldición. A través de ritos y rituales mágicos. Ser el 7º hijo varón de una familia y no ser bautizado. Así que no hay problema, nada más con que se bautizara el niño, ya quedó todo bien. Nacer después de mellizos o gemelos siendo un hijo varón.
Todas estas opciones están muy lógicas y pues tengan cuidado porque si en sus familias hay alguien por el estilo, puede ser que sea un hombre lobo. Erróneamente, se creía que solamente el sexo masculino podía convertirse en hombres lobo, pero también encontramos algunos casos reales de mujeres lobo. Y algunas leyendas españolas mencionan que las brujas locales tenían la facilidad de convertirse en lobas. Se afirmaba que si una de ellas observaba fijamente a un infante, este también pertenecería al clan de los licántropos. O sea, que aparte de que una bruja que te ve así. Que te ve así. Bueno, que vea al bebé así con ojos de... Ese también. Empezaba a hacer así. Bueno, cuando crezca. No, me imagino que ya más grandecito el niño. De hecho, en general, se pensaba que las brujas podían convertirse en lobas mediante el empleo de ciertas capas con propiedades mágicas. Así como la de Harry Potter, que se la ponen y se convierten en lobos. Bueno, Harry Potter se desaparecía, ¿no? Era la capa de la invisibilidad, pero a lo mejor... Está más interesante la del lobito, ¿no? No sé. Bueno, no. No. Me imagino que ser invisible de tener sus buenas perks. Mírala. No me vino la palabra en español, lo siento. Perks, sus... Ventajas, exactamente. También, según las creencias armenias, hay mujeres que a consecuencia de cometer pecados mortales eran condenadas a pasar 7 años bajo la forma de un lobo. Se creía que un espíritu se les presentaba a aquellas mujeres pecadoras y les daba la piel de un lobo. Les ordenaba ponérselas y tan pronto lo hacían les empezaban a aparecer unas marcas de lobo en la mano derecha. Se dice que una vez convertidas, esas mujeres se comían a sus propios hijos uno por uno y que después devoraban a los hijos de sus parientes. Y así hasta que se los terminaran para finalmente atacar a los niños ajenos. O sea que durante 7 años aguas niños porque me voy a comer a todos. Vagan solamente durante la noche y al amanecer regresan a su forma humana quitándose la piel del lobo. Esto durante 7 años. Okay. Jacques Collin de Plancy, en el Diccionario Infernal de 1818, describió la existencia de hombres lobo, los loups-garous, y afirmó que tales personas se encontraban bajo un encantamiento diabólico. En su entrada sobre licantropía, de Plancy la describe como una enfermedad que atacaba a las personas débiles de mente que llegaban a creer que se habían transformado en lobos. Según él, esta enfermedad era causada por demonios, hechiceros y otras personas malvadas, pero era una aflicción de la mente más que del cuerpo. O sea que era mitad correcto todavía. Iba bien, su teoría iba bien. Iba bien, quiso, pero no fue. Lo que pasa es que, en efecto, sí existe esta enfermedad mental y es mejor conocida como licantropía clínica, en donde el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es un trastorno alucinatorio, de modo que la transformación realmente ocurre solamente dentro de la mente del enfermo. Generalmente está asociada como una expresión a un trastorno psiquiátrico, principalmente la esquizofrenia, pero también puede presentarse, según esto, en la psicosis severa e incluso en la enfermedad maníaco-depresiva. Pero este efecto también lo causan el uso de las drogas que alteran la percepción del hombre, como las sustancias alucinógenas, en donde al creerse un animal, en este caso el lobo, el paciente sufre desórdenes de comportamiento, excesiva agresividad o desórdenes alimenticios como comer carne cruda. Okay. Y es posible que los casos que platicamos hace rato hayan sido uno de esos. Porque se iban al bosque y me imagino que a lo mejor se comían alguna cosa o los ungüentos estaban hechos de algún tipo de cosas alucinógenas. Y pues también, me imagino si se los untaron y vieron, según ellos, que les creció pelo y patas. O sea, también aléjense por favor de las hierbas alucinógenas en una de esas. Sí, por favor. No les cae mal, ¿no? Así. Díganle no al consumo. Sí, no. Regresando un poco al folclore del lobo, algunos estudiosos afirman que el mito de la transformación del lobo durante la luna llena es un agregado tardío, posiblemente medieval, basándose en un relato de Plinio el Viejo en donde narra la maldición sufrida por el hechicero, quien por haber cometido antropofagia fue condenado a convertirse en lobo durante las noches de la luna llena. Pero es más probable que la leyenda del hombre lobo y la luna se haya propagado una vez que se comprobaron los efectos que la luna llena tenía realmente en el comportamiento humano. Sea como sea, el lobo en algunas partes del mundo a través del tiempo se ha visto como una amenaza y como un animal malvado, y eran cazados principalmente por sus pieles para proteger al ganado e incluso a veces hasta proteger a los humanos. Ahora,
Si a una figura tan temible se le mezclan las características humanas, la de otra figura temible, el hombre lobo es entonces una pavorosa visión del horror en donde destaca una estremecedora proyección de los miedos primarios sobre nuestra propia naturaleza, lo bestial, lo salvaje. Las historias de la fusión entre hombre y bestia siempre han sido vistas como criaturas de mitos y leyendas con un trasfondo negativo en la mayoría de las historias. Sin embargo, los casos reales que tratamos hoy nos muestran, una vez más, que no son precisamente a los lobos a los que hay que temerles, sino al ser humano. Exacto. O sea, bottom line. Definitivamente. Exacto. Pues Wow. sí. Aún así, en la mitología, en las diferentes culturas y en la mayoría de las civilizaciones, siempre se ha hablado de la existencia de criaturas mitad humanos, mitad animales. Tenemos los nuestros, ¿no? En América. Sí. Bueno, pues Nuestros nahuales. nuestros nahuales. Bueno, sí. Bueno, la historia nos ha enseñado que desde el principio de los tiempos, el hombre ha creado personajes, dioses, mitos y leyendas que representan las más grandes preguntas en respuesta de la humanidad. El concepto de el hombre que puede convertirse en animal resguarda uno de los misterios y de los mitos más interesantes del hombre. Dependiendo de la cultura, varían desde seres espirituales, protectores o místicos, hasta la representación de los miedos de la humanidad o el castigo de los dioses iracundos para acabar con el mal. Hoy en día, el hombre lobo, como la mayoría de las criaturas mitológicas, es un ser fantástico que se reinventa con el paso del tiempo. Es un personaje que representa la encarnación de la maldad misma, y uno que en efecto no para de transformarse. Ahora, como humanos, quizá también todos somos un hombre lobo en constante metamorfosis. Y aunque nos esforcemos por superar nuestros instintos animales, siempre está el peligro de volver a caer en el salvajismo. El lobo encarna simbólicamente el lado oscuro de la especie humana, la crueldad del hombre abandonado a sí mismo y del hombre libre de las limitaciones que la civilización intenta imponerle. El verdadero enemigo no es el lobo, sino el hombre que lo habita. Está cañón. Como siempre. ¿De veras? Mientras más casos vemos, mientras más casos de lo que sea, es realmente el hombre sí es un monstruo. Sí, o sea, la maldad que crece o existe o se desarrolla en el hombre no tiene Sí, fin. no. Y pues el humano, la humanidad siempre ha intentado crear y echarle la culpa otra vez al poder impersonal, ¿no? Crear una figura, pues, supernatural, por así decirlo, en la cual, es que es un pacto con el diablo y por eso me convertí en un lobo y maté. Pues sí, pero uno cree que puede no sorprenderse todavía de la maldad humana, ¿no? Como que dices, ya sé de lo que somos capaces como raza humana y no, pero no es cierto. Pero también somos capaces como humanos de ser muy lindos y de hacer cosas muy bonitas y todo. Claro. ¿Por qué no más nos vamos un poquito más hacia ese lado en lugar de Porque el poder corrompe. De dejar la bestia salvaje salir? ¿Por qué? Mejor, El poder corrompe. Y entonces la gente, la humanidad, cuando tiene poder y quiere más poder, se empieza a corromper cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y eso es lo que termina por hacer todas este tipo de cosas. Porque cuando llegas a estos casos te das cuenta, ok, si el caso en sí es lo que pasó es horrible, pero como fue juzgado y manejado el caso también fue horrible. por supuesto, sí. Entonces, pues es un caso de dos crímenes reales, ¿no? No es uno. Y sabes que incluso también, digo, en aquel entonces se acostumbraba, por cosas que hemos leído o investigado, la creación, la invención de casos. Sí, para que aprenda el otro, Ajá, entonces ¿no? quizá, Lo digo Juan para que lo oiga Pedro. No estoy diciendo que este caso sea, no sé, no estuvimos ahí, pero puede ser algo inventado por la iglesia. Y entonces, obviamente, con el miedo te hacen comportarte de cierta forma y no salirte del carrilito. Sí, regresamos al miedo. Entonces, pudo haber sido cierta, probablemente fue cierta, pero muchas otras, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, te comportaste de tal forma o hiciste tal... No, eres hombre lobo. ¿Y sabes qué? Cuello. Sí, porque nunca le dijeron, eres otra cosa. Porque el hombre lobo era lo que le tenían miedo en ese momento ahí. ¿Por qué no se convertía en conejo? Claro, y si hubieran dicho, es que eres una persona malvada, quizá lo hubieran tenido que encarcelar. Pero pues es más fácil decir, eres un hombre lobo, haces toda una faramalla y lo terminas matando con una tortura espantosa. Por pensar que venía del diablo. Pero lo usaba en aquel momento la iglesia al decir, mira, esta persona es un asesino y bla, bla, bla. Pero si decimos que aparte fue hombre lobo y como ya sabemos que el hombre lobo se puede hacer con una maldición o con un acercamiento al diablo, bueno, entonces matamos dos pájaros de un tiro. Le echamos la culpa al diablo
le damos más miedo a la gente, lo creamos más miedo a la gente y aún así pues nos echamos al asesino, pero de entrada pues les creamos otro miedito. Sí, ¿no? Bueno. Es aprovecharse de la situación. Ojalá hayan disfrutado mucho de este episodio. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y píquenle la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nuestros episodios nuevos. Así es. A mí me encuentran como Nosferalrom. Y a mí, como Noctámbula. Recuerden que pueden encontrarnos en Oraculto en todas las redes sociales y que nos pueden ver por YouTube o escuchar en su app para podcast favorita. Por cierto, si nos quieren mandar sus historias o algún tipo de, ya sean historias de ustedes que no les importe que nosotros digamos que quieran compartirnos para contárselos a los demás, o historias que a lo mejor digan, uy, el caso de este o el caso del otro que estaría interesante, que ellos no sé, investigaran y le dieran su punto de vista a ese, pues nos pueden mandar un correo a... No me acuerdo muy bien, pero creo que lo pueden checar allá abajo en el canal de YouTube. Se los dejamos el link. Bueno, creo que es... Porque hemos hecho varios y no me acuerdo cuál es el No me de las acuerdo si es historias. comunidad.oraculto@gmail.com. Ok, debe de ser ese, pero si no, de cualquier forma, les dejo el link abajo. Cuídense muchísimo. Entonces, mándanos sus historias, por favor, si quieren, al correo y... Me agarraste en curva. Gracias Cuídense por muchísimo. vernos, por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Pues. Bye. Saludos. Bye bye.